Hola queridos amigos y seguidores de YouTube, espero estén muy bien. En el siguiente video hablaremos de una mala instalación realizada a una lámpara de 2 bombillos y mostraremos cómo la cambiamos y mejoramos. Como pueden darse cuenta, los cables se estaban tostando literalmente en esta lámpara, lo cual causaba un olor a quemado y a veces los bombillos parpadeaban cuando estaban encendidos, lo cual pudo haber originado un cortocircuito. Si miramos en detalle, notamos un empalme colgante que hace que los cables hagan contacto con la parte que emite luz en los bombillos, los cuales son bombillos incandescentes y no es una buena idea utilizarlos para este tipo de lámparas debido a la gran cantidad de calor que generan. Observamos otra irregularidad. Los círculos señalan rendijas por donde deberían pasar los tornillos que sostienen a la lámpara del techo, en lugar de cables. Se preguntarán, ¿y cómo se sostiene la lámpara? Pues la flecha roja indica el único sostén que tiene la lámpara, una tuerca. Y es por esta zona por donde deberían pasar los cables que suministran electricidad a los bombillos. Bien, mejoremos esto. Primero apagamos la electricidad en la lámpara. Cortamos algunos cables para facilitar la remoción de la lámpara. Quitamos bombillos, removemos una tuerca de sujeción, quitamos la lámpara y esto es lo que tenemos. Cables en muy malas condiciones, pero eso lo mejoraremos, por eso te invito, quédate hasta el final de este video. Muy bien, empecemos con la lámpara. Removeremos los zócates de ambos bombillos porque los cables de ambos están dañados y no pueden ser reemplazados. Es solo remover un tornillo y ya los tendrás afuera. Ahora limpiamos lo mejor que podamos la superficie de la lámpara. Echamos unas capas de pintura y ya terminamos con esta parte. Lo que se me ocurrió para mejorar la conexión y disposición de los cables es lo que ven en el video, usar una regleta eléctrica, que no es más que un conjunto de contactos con tornillos que facilitan la conexión entre cables sin necesidad de hacer empalmes ni usar cinta aislante eléctrica. En este caso utilizaremos 2 pares de contactos, así que los cortamos. Hagamos unos agujeros con la ayuda del taladro para introducir unos alambres o abrazaderas y fijar los pedazos de regleta que corté previamente en la lámpara. Entran en escena estos zócates de porcelana nuevos, muy económicos por cierto. Vamos a remover un poquito del aislante de los cables en sus puntas. Puedes hacerlo con un cuchillo o con un pelacables que, como puedes ver, no tengo. Volviendo al trabajo, instalamos los zócates nuevos, conectamos los cables de estos en los pedazos de regletas que fijamos. Nos cercioramos que los cables no hayan quedado sueltos. Repetimos el procedimiento para el segundo zócate. Y ya terminamos con esta parte. Así de fácil fue, sin empalmes, solo apretando unos tornillos. Ahora cortamos unos pedazos de cables que recomiendo sean del mismo color que tienen los cables de los zócates, o sea, blanco y negro. De esos 4 pedazos de cable utilizaremos un par blanco y negro para conectar el cable blanco de un bombillo con el cable blanco de otro bombillo.
solo apretando unos tornillos en los pedazos de regleta. Lo mismo haremos con el cable negro. Esto se llama una conexión en paralelo. Si no entienden, pregunten en los comentarios, con gusto les responderé. Los otros dos cables que quedan vamos a conectarlos a uno de los pedazos de regleta, siguiendo el patrón de colores. Esto es blanco con blanco y negro con negro. De esta forma podremos suministrar electricidad a ambos bombillos. Hagamos la prueba, a ver si encienden los bombillos. Por cierto, estos bombillos que vamos a utilizar son bombillos ahorradores tipo LED, luz blanca, por lo que no emiten mucha calor, así que son ideales para esta ocasión. Excelente, prueba superada. Muy bien, vamos al techo ahora. Aquí mejoramos la condición de estos cables cortando la parte dañada y removiendo un poco del aislante de las puntas para poder hacer los empalmes. La pieza que estaba en el cajetín es un soporte que reutilizaremos para brindar a la lámpara mayor seguridad para que se sostenga en el techo, tomando en cuenta que el vidrio blanco que cubre los dos bombillos es un poco pesado. La cinta adhesiva es para fijar este soporte en la lámpara y así no se nos mueva cuando instalemos los tornillos. Aquí estoy señalando las partes donde atornillaremos los tornillos que sostendrán a la lámpara y también muestro cómo quedaron los empalmes antes de cubrirlos con cinta aislante eléctrica. Si quieren que les muestre cómo hacer empalmes, escríbalo en los comentarios, será un placer enseñarles. En esta parte les estoy mostrando por dónde haremos pasar los tornillos, que luego ya los verán instalados. Instalamos los bombillos. Y tenemos la segunda prueba exitosa. Instalamos el vidrio y ya terminamos con este trabajo. Excelente, amigos, lo logramos. Mis queridos amigos de YouTube, recuerden dar like, suscribirse, activar todas las campanitas, escribir un comentario y compartir el video. Su apoyo ayuda mucho al canal. Les deseo mucho éxito. Hasta otro video.